pero muy valiosos. Son ellos el músico y bandoneonista radicado en París, Juan José Mossalini, comentando aspectos vinculados a Osvaldo Pugliese. El músico y pianista José Colangelo, con precisas definiciones musicales acerca de Francisco de Caro. Ese querido amigo y maestro del bandoneón, Leopoldo Federico, por su comentario acerca de no haber conocido a Francisco de Caro y por los diferentes contactos y materiales proporcionados. El músico y bandoneonista Víctor Lavallén, aquí hoy presente, a través de sus declaraciones sobre Francisco de Caro al diario Página 12, las que considero muy significativas, ya que fueron realizadas el día 9 de septiembre de este año, casi sobre el cierre del libro, y sin que el músico supiese de la existencia del mismo. La frase de Pedro Laurens, dicha al bandoneonista en el famoso Caño 14, es contundente. Francisco lo escribía todo. Están luego los importantes investigadores del tango, son ellos Oscar Succi, de quien pude nutrirme sobre la vida de Pedro Mafia, y Boris Puga, este destacado y relevante investigador uruguayo, galardonado en Montevideo y Buenos Aires, hizo aportes personales especiales para este libro, importantes para entender el tema de las autorías y la personalidad de Julio de Caro. Otra contribución valiosa ha sido la del difusor mendocino Roberto Valenti, a quien le agradezco su presencia, que vino desde Mendoza, vinculada a un texto de José Govelo. Por último, a quien tengo a mi lado, Ricardo Stuni, con quien venimos desgranando temas de la historia del tango desde hace varios años. Tuve la satisfacción que acompañara la presentación de un libro anterior y hoy no solamente comentará este libro, sino que también ha escrito el prólogo. Sus comentarios y aportes constituyeron un detonante muy fuerte para su realización. Que un investigador de su prestigio me haya avalado es un gran halago. También tienen su presencia los artistas del humor gráfico. En primer lugar, quien realizó la ilustración de la tapa del libro, Hermenegildo Menchi Sabat. Es la tercera oportunidad que Menchi está presente en la tapa de libros de la que soy autor. Los otros dos son la biografía de Leopoldo Federico y la de Julio Sosa, escrito junto a Esther Echenbaum. Su dibujo es exactamente lo que quise decir. La intervención de un artista de su talla me llena de una enorme satisfacción. Diría que me deja sin palabras. Y para alguien que, como él, desconfía de las palabras, es sin duda mi muestra de gratitud. El otro artista del humor gráfico es Juan Matías Loazó, más conocido como Tute. La contribución de su tira gráfica extraída de la publicación semanal de la revista de La Nación, que utilicé para ejemplificar acerca de Francisco de Caro, es de un valor inigualable. Pocas veces, por no decir ninguna, he visto describir de manera tan sencilla y clara, en un espacio tan pequeño, los conflictos vinculados a la identidad. Creo que cualquier psicoanalista necesitaría varios capítulos de un libro. Un joven y talentoso artista. Mi felicitación pública. La columna vertebral, el esqueleto de este libro, son los 10 testimonios que lo integran. 3 de ellos corresponden a personas emparentadas con los protagonistas. Me refiero a la actriz y directórica Mónica Mafía, prima en segundo grado de Pedro Mafia, Norma Ana de Caro, hija de Francisco de Caro, y la actriz y cantante María Cristina Laurens, por cierto, hija de Pedro Laurens. Siguen luego 6 destacados y notables artistas del mundo de la música y el tango. En primer lugar, Gabriel Clausi, quien falleció el 17 de febrero del 2010 a la edad de 98 años. Su testimonio fue extraído del sitio Todo Tango en Internet. Tomé la decisión de empezar a escribir recién en octubre del 2010. Por tal motivo lamenté muchísimo no haber podido realizar a Clausi una entrevista personal, sobre todo por haber sido un protagonista directo en la época de ocurrencia de los hechos. Me queda el consuelo de haberlo podido filmar ejecutando en su bandoneón el tema de Pedro Laurens de Puro Guapo, en el cine Gran Rex, actuando por el Café de los Maestros. Se trataba también del íntimo y único amigo de Francisco de Caro, una verdadera pena. Los otros artistas que prestaron su testimonio fueron un querido y gran amigo y músico bandoneonista, Pascual Mamone, el emblemático, entrañable y por todos querido Alberto Podestá, que hoy por un problema de salud no ha podido estar, gran cantor de todas las épocas. Otro grande de nuestra música popular, Atilio Stampone, exquisito pianista y compositor y a la vez presidente de SADAIC. Juan Carlos Irigliano, pianista del jazz y del tango y notorio docente de la música. Y finalmente, otro grande del violín, Fernando Suárez Paz.
Dejé para el final el último testimonio. Corresponde a un querido amigo de quien vengo aprendiendo sobre el tango desde que lo conocí en su calidad de profesor en la diplomatura de tango de la Fundación Conex hace casi 10 años. Desde ese momento venimos intercambiando ideas respecto del tango y del psicoanálisis. Tuve la satisfacción que prologara 2 libros anteriores. Me refiero a Oscar del Priore. Oscar tuvo la deferencia de realizar la entrevista en mi casa, pues en ese entonces me encontraba convaleciente de una operación del tendón de Aquiles con un yeso y usando muleta. ¿Por qué esta mención especial a Oscar del Priore? Porque fue el único de los entrevistados que puso reparos y mostró sus reservas sobre el contenido central de mis ideas. Pese a eso, su testimonio fue el más extenso y el que más proporcionó anécdotas reveladoras de la conducta y la personalidad de los 4 personajes, muchas de ellas adversas especialmente a Julio de Caro. Por tal razón, no puedo menos que expresar mi satisfacción y hacer pública tal muestra de honestidad intelectual, cosa tan poco frecuente de observar en nuestros días. Como se podrá apreciar, difícilmente se podrá decir de este libro que es el fruto de la inspiración divina o de alguna trasnochada imaginería. Sí, como es obvio, se puede disentir respecto a su contenido, y sobre todo cuando hay un marco conjetural que lo apoya. Como antes dije, son los testimonios los que guiaron mi camino. Sin ellos la tarea hubiese sido absolutamente irrealizable. Una vez con ellos en mi poder, me enfrenté a una historia similar, en base a la cual, con Norberto Balazo, publicamos en el año 2004, bajo el título de Fratelanza, Enrique Santos Discépolo, el reverso de una biografía, un libro referido a la conflictiva relación entre Enrique Santos Discépolo y su hermano Armando. Ambas historias son calcadas. En Fratelanza es el despojo y la entrega sumisa de Enrique Santos Discépolo de seglares obras del teatro como son las que constituyen lo mejor del sainete, tales como el Movimiento Continuo, Babilonia, Giacomo, Mustafá y del grotesco criollo, que transcurren de 1923 a 1934, Mateo, El Organito, Estéfano, Cremona y Relojero. En este caso se trata de la apropiación indebida por parte de Julio de Caro y la también sumisa entrega de Francisco de Caro, Pedro Maffi y Pedro Laurens de su prestigio musical en la década del 20 y de obras como Boedo, El Arranque, Tierra Querida, Buen Amigo, Orgullo Criollo, Mala Junta, María Cristina agregó el monito, y la mayoría de los tangos que firmados por Julio de Caro son de su hermano Francisco, entre ellos Copacabana, Todo Corazón, La Rayuela, etc. La frase que dice Víctor Lavallén, todo lo escribió de Caro, Francisco, y suscripta por Clausi, es reveladora de lo que acabo de decir. Todo este material facilitó la línea psicoanalítica de investigación. El fracaso de la función paterna y de los vínculos fraternales, concepto que han cubierto mi interés durante los últimos 30 años, tanto desde las perspectivas clínica, teórica y de la investigación, y que han sido el núcleo central que impulsase la misma. Voy a concluir leyendo las palabras finales del libro. Digo así: ahora en el final de este libro me cabe una reflexión. Luego de pensarlo detenidamente, percibo que es insuficiente y hasta injusto quizás afirmar, como lo hago en el comienzo, que el motivo de esta investigación es exclusivamente científico. Creo que me estaría engañando. Sería ignorar la enorme satisfacción experimentada a lo largo de toda mi vida, escuchando las composiciones de estos 3 grandes de la música popular argentina, como son Francisco de Caro, Pedro Mafia y Pedro Laurens. Es también entonces un intento de reivindicación y homenaje a 3 personas que enriquecieron el género notablemente y quedaron lamentablemente ensombrecidas, en este caso sí, debido a lo que científicamente he intentado y pretendido demostrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el doctor Jorge Dimov. Y vamos ahora a presentar el prologuista de este libro. Ustedes lo conocen, por supuesto, ensayista, investigador, miembro de la Academia Nacional del Tango. Con ustedes, la palabra de Ricardo Ostuni. Gracias. Aunque nos hemos saludado ya con casi todos, no está de más volver a reiterar las buenas noches. En principio debo agradecerle al doctor Jorge Dimov el honor que me ha dispensado al confiarme el prólogo por un lado y la presentación de este libro, que en verdad no es un estudio dedicado al tango,
sino esencialmente, como lo dice en su tapa, un estudio psicoanalítico del fracaso de la función paterna y de los conflictos fraternales. Es decir, que el fondo del tema excede y en mucho mi capacidad para poder abordarlo. Pero ocurre que el doctor Dimov ha elegido para fundamentar su trabajo la relación que tuvieron entre sí prestigiosos hombres del tango cuyos nombres han quedado imperecederamente inscriptos en su historia. Julio De Caro, Francisco De Caro, Pedro Laurens y Pedro Mafia. Y eso explica, de alguna manera, mi presencia en el prólogo y en este acto. Desde hace siglos, la filosofía se preocupó por definir dialécticamente los roles del amo y del esclavo como actitudes de conciencia y no solo como actitudes de servidumbre o sumisión física. Ya Aristóteles había demostrado preocupación por la naturaleza de ambos roles, aunque en verdad fue Hegel quien definió la conciencia de la esclavitud como un renunciamiento al riesgo de vivir, afirmando que llevada esta lucha por puro prestigio hasta las últimas consecuencias, debería concluir con la muerte de uno o de ambos adversarios. En el caso de los hermanos De Caro, el desaparecido, el que vivió en la oscuridad a la sombra de su hermano, según la tesis del doctor Dimov, fue Francisco. Pero no voy a ahondar en estas cuestiones que, como dije, solo conozco por elementales lecturas y para las que carezco de la erudición necesaria. Pero entrando en el tema que sí puedo abordar, debo decir que todos sabemos que es imposible trazar una semblanza de Julio De Caro sin citar a su hermano mayor Francisco, tanto en lo musical como en todos los aspectos de sus respectivas tareas profesionales. La trayectoria de ambos, de Julio y de Francisco, los hace inseparables desde la raíz, tanto en lo cualitativo como en lo estilístico. El sexteto, que finalmente se llamó de Julio De Caro, contribuyó a la transformación del tango, dándole una nueva y definitiva fisonomía. Los hermanos se complementaron en sus diferencias. Julio era enérgico, dinámico, ejecutivo. Francisco, en cambio, se conformó con una posición pasiva, con una entrega fraternal, como humilde admirador de las propiedades humanas y estéticas que veía en su hermano Julio. En estas disímiles personalidades se basa el estudio que estamos presentando. Julio De Caro fue un hombre arrollador, entusiasta y decidido, por sobre todas las cosas, a triunfar en la música y en la vida. Por ejemplo, se había convenido desde la misma formación del sexteto que éste no llevaría denominación personal alguna. Pero Julio logró que su nombre apareciera como conductor, tanto en los bailes de carnaval, en el Salón Leglón, como en las primeras grabaciones de la Víctor, y finalmente, de modo definitivo, cuando el sexteto se presentó en la confitería Vox. Esta actitud inconsulta fue la que motivó el primer alejamiento de Mafia y el definitivo alejamiento de Petruccelli, que fueron reemplazados por los hermanos Bianchi en un fracasado intento por continuar con el estilo del conjunto. Por fin, Mafia, que había perdido hasta la camisa en una mesa de juego, aceptó regresar, y Enrique Poyet, el francés, le cedió al sexteto su segundo bandoneón, Pedro Laurens, quien confesó su intranquilidad el día del debut porque era muy, muy visible la tirantez entre Mafia y Julio De Caro. Pero sin duda, todos contribuyeron a crear la gloria que en la historia del tango ha quedado casi exclusivamente para Julio, a punto tal que se habla de una escuela de Careana como un hito que fuera producto únicamente de su talento. Pero en verdad, el Francisco De Caro fue el verdadero genio. Hecho en la escuela estilística de Juan Carlos Cobian, creó la definición del piano como acompañamiento armonizado de la orquesta típica
con la manifestación de toda la gama del lenguaje estético, romántico y espiritual del instrumento, que a partir de entonces dejó de ser meramente un acompañamiento rítmico como lo había sido hasta entonces el piano. Fue también un inspirado compositor, con tangos que son verdaderos poemas, insuflados de una originalidad creativa singularísima y de una penetración romántica profunda. Fue estudioso, trabajador, un verdadero fanático de la música dentro de la cual se sabía bueno y con la que se sentía muy bien. Con solo citar un par de títulos queda avalado todo lo que he dicho. Flores Negras o Loca Bohemia, por ejemplo. Idénticas virtudes podemos señalar en Lawrence y en Mafia, auténticos creadores de la escuela donde se formaron los más calificados ejecutantes del bandoneón que les sucedieron. Ambos, y también Petruccelli, crearon una transformación radical en la técnica interpretativa del instrumento. Pedro Lawrence, o en realidad Pedro Blanco Acosta, fue un exquisito innovador y su vigoroso y cortante fraseo fue el que le dio la personalidad al ya mítico sexteto. Pedro Mafia, en cambio, fue quien consiguió llegar hasta las mismas esencias sonoras del instrumento para lograr sonidos nunca antes conocidos. Ambos llegaron a complementarse a la perfección, cosa que puede comprobarse al escuchar los discos del sexteto o los que ellos dejaron grabados a dúo. Y las cuatro figuras, Julio, Francisco y los dos Pedro, tenían algo en común: una infancia asignada por conflictos familiares, especialmente paternos, y por ello ha recurrido el doctor Dimos a estas circunstancias para respaldar su estudio. El padre de los de Caro era un hombre severo, tiránico y despótico, que impuso su autoridad y su criterio al resto de la familia. El doctor Dimos lo sintetiza de este modo: lo que él decía era ley y había que someterse y sojuzgarse a sus designios. Lawrence perdió a su padre a temprana edad y ello motivó que adoptara el apellido de sus medio hermanos, hijos del primer matrimonio de su madre, Félix y Eustaquio, también bandoneonistas. Y si bien Lawrence no sufrió el mismo maltrato que los de Caro, sintió seguramente la orfandad paterna y eso tal vez determinó esa personalidad melancólica que tanto destacan quienes lo conocieron y lo trataron. El caso de Mafia, en cambio, de alguna manera se emparenta con el de los de Caro. El padre lo obligaba desde niño a ganarse la vida en boliches y parrillas de mataderos donde vivían y le obligaba, después de las ejecuciones, a pasar el platito, o la queta, como se decía en aquellos años, como una suerte de cuota diaria para pagar su manutención. Con estos perfiles, el doctor Dimos formula su tesis acerca de las consecuencias que de estas circunstancias se derivaron. Francisco, Lawrence y Mafia, los verdaderos creadores, vieron usurpadas sus obras por la personalidad avasallante y omnipotente de Julio frente a sus personalidades proclives a la sumisión. La mayoría de quienes nos dedicamos a investigar el tango nos hemos encontrado alguna vez con afirmaciones que le niegan a tal o cual compositor la autoría de sus temas. Si bien nunca hasta ahora se había intentado develar la verdad desde un punto de vista científico, recurriendo al psicoanálisis para explicar las razones de tantos despojos consentidos, porque vale aclarar que el estudio se refiere a la personalidad de esos autores que aceptaron voluntariamente que sus obras fueran firmadas por otro. Hace unos 15 años, siendo yo vicepresidente de la Academia Nacional del Tango, me tocó hablar en un homenaje a Julio de Caro realizado en la bodega del Café Tortoni. En medio de la charla, fui interrumpido por una señora que a viva voz me manifestó que esos tangos que yo adjudicaba a Julio de Caro eran en realidad de su esposo, Pedro Lawrence. Nunca hasta hoy tuve elementos objetivos que me permitieran ahondar sobre tan complejo asunto. ¿Acaso Julio de Caro se apoderaba de esas músicas sin la menor protesta de los verdaderos autores? Jorge Dimos nos lo explica con meridiana claridad en este libro
que no en vano se titula Junta Mala, una historia de sumisión y despojos. Acude para ello a valiosos testimonios de parientes y desprestigiosos músicos e investigadores del tango que aportaron su convencimiento acerca de tales despojos. Valga citar a modo de ejemplo, además de los que también nombró Dimov, a Pascual Mamone, María Cristina Laurens, Atilio Stamponi, Chula Clausi, entre los varios que aparecen publicados en las páginas de este libro. Vale también aclarar que, según entiendo, la investigación no persigue fines iconoclastas, es decir, destronar o menoscabar la figura de Julio de Caro, sino hurgar en las consecuencias que produce el fracaso de la función paterna, que según los últimos estudios en materia psicoanalítica es fundamental para el desarrollo del individuo. La falta de afecto paterno, por la causa que fuere, constituye el acontecimiento más fundamental que puede ocurrir en la vida de una persona, porque sin el apoyo de esa función paterna, el individuo carece del sostén necesario y suficiente para adquirir en su madurez autonomía e independencia. Desde esta óptica está enfocado el presente libro, pero no por ello deja de interesar a tantos investigadores y curiosos del tango que, como dije, hemos oído decir 1001 vez que tal tema no es en verdad de la autoría de quien figura, sino de otro músico que la historia ha reconocido también como valioso, pero que ha relegado en cuanto a su verdadera ponderación. En definitiva, esta es una obra de imprescindible lectura, tanto para los profesionales del psicoanálisis cuanto para los interesados en el tango. Lectura que yo he hecho con el asombro y el placer que no dudo ha de repetirse en cada uno de ustedes y en los muchos lectores que alguna vez lleguen a este libro. Muchas gracias. Dialoguemos un ratito de algunos temas que pueden ser interesantes y que van a abrir la curiosidad del público. A ver. El derecho de autor. El derecho de autor es como las huellas digitales, es parte de la identidad. Renunciar al derecho de autor resulta ilógico. A mí no se me hubiera ocurrido, y a quienes conocen de la historia del tango, imaginar, por ejemplo, a Juan de Dios Filiberto o a Gerardo Matos Rodríguez renunciando a sus derechos de autor. Es más, los defendían a punta de pistola. Bueno, pero, no, decía, en el caso de Matos Rodríguez, él vendió los derechos de percepción por la ejecución del tema en un recordado pleito que después tuvo con Ricordi, pero no vendió la autoría, el nombre. Es decir, lo que vendió fue el derecho a la percepción. Claro. Después lo recuperó, ¿no? Yo me recuerdo, por ejemplo, este año, Susana Rinaldi, en Clásica y Moderna, en los espectáculos que ha hecho con Leopoldo Federico, contaba una anécdota que cuando inició su carrera, una vez cantó Melodía de Arrabal. Estaba empezando y anunció el tema y dijo de Gardel y Lepera. Claro, falta uno. Falta uno. Entonces, era jovencita. Se le apareció un señor muy solemne y dijo, le recriminó. Le dijo, señorita Rinaldi, usted se olvidó de mencionarme a mí, era Mario Batistela. Pobre Mario Batistela, una vez también Héctor Larrea anunció Cuartito Azul y dijo de Mariano Morris, y del fondo del salón apareció otra voz que dijo, pongan a uno que sepa, y dijo, ese tango también es mío, era de Mario Batistela, siempre se lo olvidaban. Es decir, que el derecho de autor representa algo sumamente significativo. Entender qué pasó con Laurens, con Francisco de Caro y con Mafia respecto a haber renunciado tanto al derecho de autor. Imaginen que a Mafia le embargaron los derechos de autor por su hábito compulsivo de jugar. Sí. Es decir, que Francisco Canaro lo salvó. Eso resulta absolutamente ilógico.
decir, que un hombre se despoje por el hábito de juego de lo mejor que tiene. Para eso solamente yo puedo recurrir a la melancolía. En el libro coloco un ejemplo de Franz Kafka, que él sí se despojó de su autoría, mejor dicho, de su capacidad creativa, y le dijo a su amigo Max Brod que queme sus libros. Felizmente no los quemó, ¿no? No, evidentemente no los quemó, si no, no hubiéramos sabido quién era Kafka. Pero hay otro caso en el tango que es un poco a la inversa, ¿no? Quien voluntariamente y por razones económicas vendió. Estoy hablando de Petorossi. Bueno. Petorossi le vendió a D'Ambrosio, a Bachicha, Sí. bandoneón Arrabalero. Esto es sabido. Pero eso tiene su sentido. Claro. Pero lo vendió. Lo vendió, sí, le cobró no sé cuántos miles de francos. Es un negocio. Esto es distinto. Es distinto. Absolutamente distinto. Acá es una entrega de algo que... Allá que levanta la mano Atilio, ¿es? Sí, Atilio. ¿Por qué no subís, Atilio? Atilio lo vamos a dejar participar, pues es el presidente de SADAIC. Sí. Algo de autores sabe. Algo sabe, algo sabe. ¿No hay una silla? Ahí, acá hay una silla. Esperá. Ahí está. Adiós. ¿Cómo se está? Ahí, una otra. Evidentemente, esto se figura también en el libro. No hace falta ser un erudito musical para saber que una gran mayoría de temas, no sé si lo escribió Pedro Lagüen, pero están escritas por un bandoneonista. No por un violinista. No por un violinista. Yo no estaba en esa época. Pero la cesión de derechos desde el punto de vista económico no estaba en la época de De Caro. La ley es del año 32, 33. Es posterior. Entonces, puede haber un acto de tanto de Pedro Mafia como de Pedro Laurens, no pensar en el derecho económico, porque el derecho económico no existía. Claro. También cuando se habla de la comparsita, Eso va al anterior todavía. también sabemos, y lo que estamos en esto desde hace mucho tiempo, que la comparsita tuvo la mano de Roberto Firpo. Ya discutimos el otro día en el almuerzo. No sé. Ya discutimos el otro día. Bueno, Pero dejémoslo ahí. yo lo que quería señalar, que tanto Laurens como Pedro Mafia, como Francisco De Caro, no pensaron de que serían derechos económicos, porque no existía el derecho económico. Sin El derecho embargo, económico es posterior. claro, pero sin embargo, fíjense lo siguiente, ¿no? En la época de Villoldo no existía el derecho de autor, obviamente, y por eso Villoldo se inscribió en el derecho de autor de Francia, que mientras vivió o mientras vivieron sus descendientes pudo percibir, pero luego sufrió el despojo que le hicieron a Estados Unidos, ¿no es cierto?, al choclo, donde hay versiones, Kiss of Fire es una que grabó Armstrong y hay algunas otras. O sea, los que estaban detrás de la percepción de algún dinero, Arola en Francia. ahora también en Francia, ¿no? Lo vamos a aprovechar, Atilio, por lo siguiente. Por otro tema que yo quería incluir. Julio De Caro produjo un sinnúmero de extravagancias. De extravagancias. Una extravagancia es una extravagancia. Un conjunto de extravagancias es un sistema delirante. ¿A quién se le ocurre ponerle una corneta a un violín? A ver, ¿vos le pondrías una corneta a un piano? No, poner una corneta en violín, lo que yo puedo pensar íntimamente es que toco muy mal el violín. Bueno,
No, pues alguno puede ver esta película, que se llama Así es el tango, en donde el Vino Bardaro, uno de los mejores violinistas por todos reconocidos en la historia del tango, acá toca el quinteto. Esto es terrible lo que pasa en esta película, porque esta película, que se llama Así es el tango, Francisco de Caro, yo creo que toca en off, yo no sé si Norma... bueno, yo creo que se ven las manos de Francisco de Caro, como siempre está desaparecido en acción, porque el personaje de esta película, para todos los que somos viejos, es el famoso Don Bildigerno, Fernando Ochoa, que hace un actor que es un pianista que compone tangos que los firma otro. Me lo dijo mi querido amigo Carlos Priore. ¿Sí? Entonces vuelve a hacer la misma historia, una historia de despojo. Ahora, en ese quinteto, ¿quiénes están? Están músicos extraordinarios. Siriaco Ortiz, Carlos Marcucci, el Vino Bardaro y Julio De Caro. Ahora, yo no lo vi a el Vino Bardaro con un violín corneta. ¿Por qué digo extravagancia? Porque Julio De Caro no tenía esa única extravagancia. Él quería formar grandes orquestas para cederle monárquicamente la orquesta a un músico joven. Eso lo repitió con Pascual Mamoni, que aquí está presente con sus jóvenes 90 años, ¿sí? A Osvaldo Tarantino, a Juan Carlos Sirigliano. Quería formar una orquesta monumental en Montevideo, que los uruguayos lo miraron espantados, porque quería poner 4 trompetas, 4 saxofones, 4 trombones, ¿sí? Esos son síntomas delirantes, más allá del pintoresquismo que podrían tener ciertas anécdotas que Lino Palacio le hubieran servido para su personaje avivato, como cambiar los cigarrillos, poner Jockey Club en marquillas de Chesterfield. ¿Sí? Respecto al violín corneta, fue un invento a fines del siglo XIX de un alemán llamado Johann Straub, pero que no lo creó para darle mayor calidad interpretativa al instrumento. Claro, se encontró con que las primeras grabaciones que se tomaban en ese entonces, creo que eran en cera, ¿no? O en rodillos, el violín quedaba un poco relegado detrás de los otros instrumentos. Claro. Y por eso este señor Johann Straub le agregó esa corneta. En realidad el nombre del real del instrumento, que nosotros conocemos como violín corneta o violín corneta de Caro, es stroviol. Claro. El primero que lo usó en la Argentina tampoco fue Julio De Caro, ¿no? El primero que lo usó fue Pepino Bonanno, en la orquesta de Juan Maglio, ¿no? Para que tuviera más presencia. Claro, para darle mayor sonoridad, mayor presencia. Pero nunca nadie lo usó. Pero nadie lo usó para hacer virtuosismo, esto quiero decir. Bueno, los músicos de esa época, muy raro que eran virtuosos, ¿no es cierto? Claro. Y otra anécdota interesante es que Julio De Caro alguna vez declaró que el violín corneta se lo había regalado Eduardo de Windsor cuando estuvo acá de visita. Incluso Gardel fue a cantar en aquella famosa recepción que se hizo en una de las estancias. Lo cierto del caso, que cuando esto se publicó, bueno, de la Víctor salió una aclaración, no recuerdo el apellido de quien era el presidente de la Víctor, diciendo que no solo no era un regalo de Eduardo de Windsor, sino que había sido una imposición de la propia Víctor para las grabaciones, y encima se lo descontaron el costo de las regalías que percibía, ¿no? Otra anécdota terrible fue cuando se encontró con Manuel de Falla. Manuel de Falla, un músico consagrado en todo el mundo, nadie necesita hacerle ponderar la fama y el prestigio a Manuel de Falla, y se encontró con él y le preguntó curiosamente Manuel de Falla a Julio De Caro por las cosas que hacía, y a él no se le ocurrió mejor cosa que decirle: sí, yo me enteré que usted también escribió algunas cositas. Bueno, no. Es decir, ese lugar que ocupaba era terrible, ¿no? Yo creo que el violín corneta, que tampoco fue un invento de Julio De Caro, ¿no? Pues dije, Johann Straub. Era para que la gente escuchara con mayor fuerza el violín. Con mayor fuerza, con mayor presencia al violín, al sonido del violín. Lo que pasa es que la corneta no es un micrófono. Deforma muy feamente el sonido del violín.
José Govelo, con su natural sarcasmo, dice, es lo que más se parece al maullido de un gato. Yo quería terminar, para dejar paso a la música, porque está esperando Leopoldo Federico, terminar con la siguiente comparación. Las analogías que existen entre los hermanos de Caro y los hermanos Discépolo son muy idénticas. En 1934, Armando Discépolo deja de escribir. Si se supone que es el más importante dramaturgo de la historia del teatro, a los 47 años dejó de escribir y perdió la creatividad artística, justo cuando Enrique Santos Discépolo deja el teatro para volcarse al tango. Es el año que la última obra teatral es Relojero y es el estreno de Cambalache en 1934 y la definitiva dedicación de Enrique Santos Discépolo al mundo del tango. Del año 34 al 71 que murió, Armando Discépolo no escribió nunca más nada. Francisco de Caro decide abandonar la música en 1954. Julio de Caro deja la música en 1954, a los 54 años, vivió hasta el año 80. Perdió la creatividad a los 54 años. Atilio lo tenemos acá al lado, con 85. Es presidente de Sadaí. Su obra es magnífica. Ha escrito y sigue escribiendo y compone, dirige la orquesta Filiberto, su quinteto, ustedes lo han visto. Leopoldo Federico va a actuar ahora en este mismo escenario. Hace un mes estrenó un tango con Nicolás Ledesma llamado Toda Orquesta. Pascual Mamona, quien lo van a ver tocar dentro de un instante, tiene 90 años. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿cómo? Nelly Omar actuó hace 3 días con 100 años. ¿Es comprensible todo eso? No, yo los admiro a todos ellos. A todos los admiro, pero de toda la vida. Son los que me animan personalmente a seguir insistiendo en pensar, en escribir, etcétera, etcétera. Es lo que me ha llevado a unir el psicoanálisis con el tango. Entonces, esto creo que también vale la pena decirlo para darle una justificación al porqué de este libro. Bueno, creo que las palabras tienen que dejar lugar a la música. Yo le agradezco a Ricardo Stuni y a todos estos grandes artistas que me han honrado. Con esto me retiro. Esto es sin saber el problema económico y si era buen tipo, mal tipo, el otro. Siempre los tangos que filmaba Julio de Caro son hechos por un bandoneonista. Punto. Muchísimas gracias al doctor Jorge Bimov, al prologuista, a Ricardo Stuni y por supuesto muchísimas gracias al maestro Atilio Stampone, que también quiso agregar algunos datos más, por cierto, más que valiosos. Muchos de esos datos los van a encontrar posteriormente cuando tengan la oportunidad de leer este maravilloso libro Junta Bala. Así que le agradecemos realmente al maestro Atilio Stampone que también se haya sumado a esta mesa de diálogo. Y como también ya lo anticipaba el doctor Jorge Bimov, es ya momento de dejar lugar, paso a la música en este maravilloso escenario.